Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 12 rápidamente. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor bajo el tema: la vida cristiana es como una carrera. La vida cristiana es como una carrera. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Palabra del Señor, hermanos. La vida cristiana, a través de toda la palabra del Señor, es ilustrada o ejemplificada con diversas o diferentes maneras. Como por ejemplo, la vida cristiana, dice el apóstol Pablo, es como una batalla donde nuestro enemigo y nuestro adversario es el diablo y los ángeles caídos juntamente con los demonios. Y usted y yo tenemos que estar agarrados y fortalecidos en el Espíritu Santo para poder vencer esa batalla. La vida cristiana es como una batalla. Se nos dice también que la vida cristiana es como un árbol o una planta de uvas, donde la vid es nuestro Señor Jesucristo, es decir, el tronco principal es nuestro Señor Jesucristo, y los gajos o las ramas somos nosotros, queridos hermanos. Los pámpanos son los creyentes que deben estar pegados en comunión íntima con el Señor Jesucristo para luego dar, ¿qué cosa? Fruto. Se dice también en la Biblia que la vida cristiana es como un cuerpo físico. Y el apóstol Pablo da este ejemplo biológico diciendo de que la cabeza en ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y las partes o los miembros del cuerpo, es decir, los brazos, las piernas, los dedos y todo lo demás, somos nosotros los creyentes. Y el cuerpo o los miembros del cuerpo siempre harán lo que la cabeza manda. Es decir, que usted y yo solamente nos movemos hacia la izquierda solo si el Señor Jesucristo como cabeza lo manda. Si nos movemos hacia el frente, lo hacemos solamente bajo el mandato de la cabeza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este caso, hermanos y hermanas, la Biblia compara diciendo que la vida cristiana es como una carrera. Una carrera que dura toda la vida. Toda la vida. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de correr una maratón, o por lo menos uno de 100 metros o 200 metros, quizás en su juventud. Y algunos dirán, ni me acuerdo. Pero yo sí. En mi país se celebra cada año una media maratón. Una maratón completa en las Olimpiadas tiene un recorrido de 42 kilómetros. ¡Wow! Imagínense usted corriendo 42 kilómetros. ¡Wow! Ni medio creo yo, y estamos con la lengua afuera. Pero 42 kilómetros tiene una maratón. Allá nosotros intentábamos correr media, que tiene el recorrido de 21 kilómetros. Pero les soy honesto, hermanos y hermanas, a los 4 o 5 kilómetros ya nosotros estábamos para tirar la toalla, y a veces abandonábamos la carrera. Nunca pudimos llegar a la meta.
Imagínense esas personas que se preparan, que se disciplinan con tal de poder llegar hasta el final. La vida cristiana en este caso, dice la palabra del Señor, se compara a una carrera, una especie de maratón donde tú como creyente comienzas a correr en el momento que pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Y en el trayecto de esa maratón, kilómetro tras kilómetros, pasarás probablemente por algunos obstáculos, por algunos diferentes caminos difíciles que tendrás que saltar, que tendrás que probablemente superar con la ayuda del Señor Jesucristo, pero ahí estarás. La pregunta es, ¿cómo debemos correr esta carrera? En el versículo 1 de Hebreos capítulo 12 nos dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué está hablando? El contexto de este versículo, de la primera parte de este versículo, está en el capítulo anterior, es decir, el 11, donde se nos da una lista denominada los héroes de la fe. Y ahí empieza a mencionar a Adán, a Eva, empieza a mencionar a Abel, luego menciona también a Abraham, menciona a Jacob, menciona a una lista de un número de personas, profetas, pastores, siervos de Dios, que con esa fe pudieron correr y llegar a la meta final. Si la pregunta es ¿cómo debemos correr la carrera cristiana?, el punto número 1 para responder es mirando el ejemplo de aquellos hombres y mujeres de fe. Dice la Biblia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos que ya están en el cielo, en la presencia del Señor, pero que en la Biblia nos han dejado el gran ejemplo de fe que tuvieron, y a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales pasaron, ellos se mantuvieron firmes y lograron alcanzar la meta, queridos hermanos y hermanas. El punto número 2, dice la palabra del Señor en el mismo versículo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo debemos correr la carrera? Número 1, mirando el ejemplo de estos hombres de la fe. Número 2, debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado. Note usted que menciona dos cosas en este segundo punto: peso y pecado, lo cual nos indica que un peso no precisamente es pecado y un pecado no precisamente es un peso en nuestra vida. Lo cierto es que la Biblia nos menciona que debemos despojarnos de estas dos cosas. ¿Y qué significa la palabra despojarse? Arrancar o sacar todo lo que estorba. La pregunta es cómo se visten los atletas en el momento de correr. Han visto ustedes las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y han visto ustedes cómo es la indumentaria de aquellos atletas. De seguro que se visten como yo, porque es un momento importante, ¿no es cierto? Con saco, con corbatas. Y no solo se ponen zapatos, sino unas botas de esas con fierro para trabajar. ¿Así corren los atletas? Claro que no. Se ponen una mochila para cargar en caso de que en medio camino tengan sed o tengan ganas de unos taquitos, y de pronto abren la mochila y se acaba el hambre. Claro que no. Mientras menos peso haya en su cuerpo físico, mejor. Así se corre una maratón. Entonces la Biblia usa este ejemplo para decirnos que nos despojemos, que nos liberemos de cualquier peso que hay en nuestra vida para poder empezar a correr nuestra carrera. Y como les decía, el peso no precisamente es pecado, pero se puede convertir en un pecado. Por ejemplo, si tú tienes costumbres en tu vida
donde matas el tiempo mirando bastante televisión. Y sí, es lícito pasar tiempo relajándose un poco, mirando la televisión. Es lícito pasar el tiempo en internet. Es lícito también querer de pronto o anhelar tener más prosperidad y riquezas este año, aumentar un poco mis ganancias, mis ahorros. Todo eso es lícito, no es para nada malo trabajar. Pero si estas cosas te están absorbiendo y no te permiten cumplir tu orden de prioridad que tienes o debes tener con Dios, entonces ese peso, o mejor dicho, esa costumbre, se vuelve un peso en tu vida que no deja avanzar. No te deja que avances en la vida cristiana. Hay muchas costumbres que tenemos y cosas cotidianas que realizamos que no precisamente son pecado, porque necesitamos trabajar, necesitamos divertirnos, necesitamos tener un momento de placer, necesitamos distracciones, entretenimientos y todo lo demás, y eso en cierta manera es bueno, pero si todo eso está acaparando todo tu tiempo a tal punto que ni siquiera te queda tiempo para Dios, entonces eso se convierte en un peso que no te deja avanzar en la vida cristiana. Y llevamos años y años en la iglesia y seguimos igual. Y no hay frutos. Y estamos en la vida del Señor. Y hasta ahora mis hermanos de sangre o mi pareja o etcétera no se convierten o no vienen a la iglesia, y yo lo anhelo que sea así, pero no hay frutos porque precisamente hay cosas que se han convertido en un costal en nuestra espalda, en una mochila pesada, tal forma de que estamos estancados en la vida cristiana y no avanzamos. Y eso muchas veces se convierte también en un pecado. En un pecado. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También dice la palabra: debemos despojarnos no solamente de todo peso, sino también del pecado. Y yo te pregunto, ¿habrá algo en tu vida que estás practicando y que tú estás consciente y sabes de que eso es un pecado? Medita, examínate, pregúntate a ti mismo: ¿hay algo que yo estoy haciendo y que estoy consciente de que eso no agrada a Dios? ¿Será probablemente el orgullo? ¿Soy orgulloso? Tal vez siempre tengo tentaciones de mentir a cada momento, dar excusas o justificarme en todo, mintiendo. Tal vez tengo el pecado de la lujuria. Esta mañana en la clase hablábamos acerca de la fidelidad que el varón debe tener hacia su esposa, no solo físicamente, sino también mentalmente, de mirar a otra persona con otros malos pensamientos e intenciones. Hay lujuria en mí, pornografía. Es triste saber cómo esto está creciendo, y yo leí una revista donde decía que dentro de la iglesia cristiana, de los jóvenes cristianos y adolescentes, 3 de 5 son adictos a la pornografía. Y no estoy hablando algo que está fuera de la iglesia, sino algo que supuestamente está sucediendo dentro de gente que conoce el Evangelio de Dios. Tal vez tú tienes el pecado del amor al dinero, enriquecerte más, y todo tu tiempo gira alrededor de esto, querer más y no conformarte con lo que tienes, sino que quieres $1 más.
$100 más, 200 más y con eso me conformo, pero nunca te conformas. Tienes el pecado probablemente de criticar o el pecado de murmurar. Probablemente estás siendo un poco egoísta pensando solo en ti y no en los demás. Hermanos, hay un sinnúmero de pecados que tenemos que revisar en nuestra vida. Y si lo estamos practicando y estamos conscientes de que eso no agrada al Señor, entonces debemos despojarnos de aquello, porque aquello no nos deja avanzar en nuestra carrera. No nos deja avanzar. Dice, todo peso y pecado que nos asedia. ¿Qué significa la palabra asedia? Significa lo que nos rodea completamente y nos impide que demos un paso hacia adelante. Eso significa la palabra asedia. Y el pecado y el peso en nuestras vidas es algo que impide el avance espiritual en nosotros. Así que por lo tanto debemos despojarnos de aquello, hermanos. Debemos hacerlo. Y lo digo con autoridad porque la palabra me da la autoridad. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y también de dominio propio. De decir, Señor, en tu nombre yo quiero vencer esos pesos y esos pecados que me están causando atajes o están siendo de estorbo para que yo no dé un paso en mi vida cristiana, en mi carrera. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas hay que dejarlos atrás, mirar hacia adelante, caminar hacia adelante, correr hacia adelante, hacia las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos y hermanas. Ya no debemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, ni permitir que esto nos controle, porque la Biblia nos da las herramientas y una de ellas es la presencia de Cristo mismo en nuestros corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas como creyente, tengo esta debilidad y no puedo salir de esto. Tú puedes, si tienes a Cristo Jesús. Él te va a ayudar, hermano y hermana. Debes despojarte de todo peso y pecado que hay en tu vida. Luego la palabra del Señor también nos dice que corramos con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Y no solamente eso, dice el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Note usted que en este versículo el gozo no está después como un premio, sino que el gozo está antepuesto, incluso antes del sufrimiento. El gozo no es algo que el Señor Jesucristo iba a adquirir después de haber sufrido, sino el gozo es algo que Él tenía ya antes de sufrir como motivación para llegar a la meta final, hermanos y hermanas. Entonces usted y yo debemos tener esa visión hacia el futuro y pensar en lo hermoso y maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros. Y ese gozo puesto en nuestros corazones debe motivarnos para seguir corriendo la carrera con paciencia y con perseverancia, pese a los problemas, dificultades o a las montañas que tengamos que cruzar en medio de la carrera, porque Cristo Jesús tiene algo preparado para nosotros más allá. Hermanos, la Biblia dice que nuestra mirada debe estar en Jesús. Y probablemente en el transcurso de este tiempo, desde que empezamos a ser cristianos, muchas veces hemos caído, nos hemos desanimado, o hemos querido tirar la toalla o dar marcha para atrás, o simplemente no tengo ganas de ir a la iglesia. Y a veces esas circunstancias o esos motivos vienen por causa de que alguien
te falló en la vida cristiana. O de que estabas impresionado con el ejemplo de fulano o de mengano y de pronto te decepcionó totalmente. O quizás algún pastor o algún líder en la iglesia cayó en pecado y por ende también tú te desanimaste. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia nos manda a que no pongamos la mirada ni siquiera en pastores o en líderes que también son seres humanos comunes y corrientes y que están pues libres también de pecar o de caer en cualquier tentación? Que no pongamos la mirada ejemplar en alguien, sino solo en aquel que es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y ahora podemos ver también las razones implícitamente por qué muchos han tirado la toalla en esta carrera. ¿Por qué muchos se han dado marcha atrás y se han quedado afuera de la carrera? Porque no tenían sus ojos en Jesús. Lo tenían en una institución, lo tenían en un local probablemente, lo tenían en las diversas actividades hermosas que realiza esta organización, o lo tenían en algún ejemplo humano que probablemente les falló y decepcionó un día. Y por eso se dieron marcha atrás. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, hermano y hermana, viene problema, circunstancia, prueba, enfermedad o cualquier situación difícil en la carrera y tú no te desanimas. Tú sigues el ejemplo de este autor y consumador de la fe que con el gozo puesto en sí, dice, sufrió. Él pasó, corrió y llegó a la meta final. Eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, esta vida es como una carrera. Y en una carrera a veces uno se cansa. A veces uno se fatiga. Pero también la Biblia nos enseña diciendo que corramos con paciencia y con perseverancia. Y a su debido tiempo recobraremos fuerzas, seguiremos y alcanzaremos la meta final a donde Dios quiere que lleguemos. Pongámonos de pie y oremos al Señor dándole gracias por este tiempo, hermanos. Padre, Señor, probablemente hemos puesto la mirada en otras cosas. Y si nuestros ojos no están viendo algo objetivamente, o si están mirando algo, Señor, no pueden mirar otra cosa. Eso nos dice la lógica. Es decir, de que si estamos mirando a ti, Señor, por ende, no vamos a estar mirando el mundo u otras cosas que probablemente nos van a causar desánimo. Señor, necesitamos correr esta carrera, puestos los ojos en ti. Gracias te damos por esa nube de testigos que nos enseñan cómo se corre con fe. Gracias, Señor, porque nos enseñas que debemos primero, antes de partir o empezar a correr, despojarnos de ese peso y de ese pecado que no me está dejando avanzar. Ayúdanos a meditar en esto y a poder solucionarlo con tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.